Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y todos somos culpables. Se acabó. Nos vamos a incluir, a pesar que nosotros durante todo este año lo único que hemos tratado de hacer es demostrarles a ustedes que el fútbol va de mal en peor. Hemos denunciado las casas de apuestas ilegales que están mandando el fútbol, y a propósito de eso les tengo un top secret para el final del programa. Hemos denunciado los arreglines que hay con distintos clubes y las malas administraciones. Hemos denunciado a los representantes del fútbol que son dueños de los clubes y que además manejan la selección. Pero no hemos podido conseguir que el fútbol chileno transite por una vereda distinta a la que está transitando hoy. Ya con lo que vivimos esta semana, con la suspensión del partido de Católica con la U, con una Católica que tiene antecedentes en los últimos 3 meses de violencia de parte de sus hinchas, que consigue aplazar entre gallos y medianoche. Ya les vamos a contar detalles de cómo fue ese aplazamiento para que fueran sus hinchas que terminaron por destrozar el partido en Valparaíso. Cuando hacen un arengazo en el Monumental y se cae una tribuna y de pronto se suspende un partido de Colo-Colo y la Católica cuando nadie esperaba que se suspendiera. Esto está muy sucio, señores. Esto está con un hedor que ya no da para más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir luchando desde esta tribuna, con todos los medios que tengamos para poder cambiar este destino que parece de la perdición del fútbol. Felipe, Marco, ¿qué vamos a hacer? Malas noches. Deberíamos estar hablando de un partido de fútbol, de los más importantes, de Colo-Colo con Católica, pero tenemos que hablar de otras cosas, porque hoy el fútbol chileno está cruzado por una situación que no puede ser peor. Y la verdad es que nadie quiere, no nadie puede, nadie quiere hacer nada. Marco. Mira, hay un elemento que parece bastante obvio, pero hay que sacarlo a colación todas las veces que sea posible. Nosotros tenemos absolutamente identificado y caracterizadas las barras bravas, son núcleos duros, el lumpen, hay delincuencia, hay de todo dentro de esas barras bravas. Quienes amparan esas verdaderas asociaciones ilícitas son igual de lumpen e igual de delincuentes que ellos. Es decir, las barreras de protección que tienen, en los clubes grandes sobre todo. Tagle, Juan Tagle, Stowin en Colo-Colo, Clark en la Universidad de Chile. También forman parte del lumpen, lamentablemente. Señores, así comienza Círculo Central. Se acabó. Círculo Central es presentado por Colchones Sleepwell. ¿Y tú, duermes bien? Repago, la forma más fácil de cobrar. Consorcio Santa Marta. Nosotros hemos emplazado acá a la ministra del Deporte, Alejandra Venado, para que tome carta en el asunto. Ella nunca ha querido venir a conversar con nosotros, nunca nos ha dado la cara y sigue sin hacerlo. El gobierno mira para el lado. Pero hay un agravante con respecto al tema del gobierno. Ya vamos a hablar de aquello. En la semana, Felipe en su programa de radio entrevistó a Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales. Y yo escuché esa entrevista y se dijeron muchas cosas que veremos si Gamadiel las puede repetir esta noche. Buenas noches, Gamadiel García, presidente del CIFUB. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mauricio. Un gusto saludarlos. Igualmente. Felipe, te dejo la palabra. Gamadiel, buenas noches. Deberíamos estar, decía yo, hablando del partido de la Universidad Católica con Colo-Colo, pero no hay otra opción que hablar de otras cosas. Y yo te quiero preguntar de inmediato, más allá de todo lo que se ha escuchado en las últimas horas, si tú piensas como líder de los exjugadores de fútbol, como líder de los actuales jugadores de fútbol, como líder del sindicato, que la gente que tiene que solucionar esto no quiere solucionarlo. A ver, lo primero es hacer un poco un recuento de lo que ha ocurrido con el tema de seguridad, sobre todo en el torneo local. Como ustedes saben, en el 2019 se terminó un torneo por esta misma situación, en donde de una u otra manera hablamos con todos los estamentos
por la NFP, presidente, subsecretarios del gobierno anterior, que no vale la pena mencionarlo, Ministerio del Interior, y todos comprometidos con ayudar a que erradicáramos la violencia de nuestro estadio, y lamentablemente eso fueron solamente palabras. Un poco lo que está pasando el día de hoy. Creo que las buenas voluntades que se expresan lamentablemente no tienen un final expresado también, ¿Por así qué? como se expresa verbalmente en un documento donde tengamos reglamentos y sanciones claras. ¿Por qué, Gamadiel? Desde tu criterio, ¿por qué, que llevas tanto tiempo en esto igual que nosotros, por qué pasa esto? Porque se dice, no, vamos a exigir torniquete, nunca se cumplió. Vamos a exigir cámaras, nunca se cumplió. Vamos a exigir que se registre cada una de las personas que entran, nunca se cumplió. Vamos a exigir que sea absolutamente prohibida la relación de los clubes y de los jugadores con las barras, no existe porque sigue habiendo relación permanente y abierta. Vamos a evitar ciertas cosas, no se cumple nada. ¿Por qué? Por dos hechos creo que son bastante claros para dejar bien asentados cuáles son los dos puntos que nosotros creemos siguen ocurriendo este tipo de situaciones. Primero, el económico. Nadie quiere invertir en cámaras, en torniquetes, como tú bien lo señalaste. El plan Estadio Seguro, se supone que en su creación había que invertir una buena cantidad de millones para tener reconocimiento facial, instituciones que tuvieran también a sus socios de una u otra manera identificados. Y la otra es que quienes votan, quienes ejecutan los reglamentos, las bases de los torneos, son los mismos presidentes de los clubes. Por lo tanto, como lo hemos señalado una y otra vez, incansablemente, mientras no tengamos un directorio de la NFP autónomo, lamentablemente hay muchos intereses generados en el Consejo de Presidentes, y eso impide que los reglamentos y los castigos sean como corresponden. Gamadiel, tú representas al estamento más importante de todo esto, que son los jugadores de fútbol, los que montan no los que montan el espectáculo, sino que los que hacen el espectáculo dentro del campo de juego. Las situaciones de violencia en los estadios han sido recurrentes en el último tiempo. Hablamos de agresiones a jugadores. No es solamente la bomba de estruendo que le cayó, ¿verdad?, al arquero Parra. Anteriormente también hemos visto agresiones a jugadores por hinchas que han entrado a la cancha. Oye, la invasión que hubo en el estadio San Carlos de Apoquindo con un señor que tenía ¿cómo se llama? Una tobillera. Sí, claro. Bueno, la bengala que le tiraron al niñito de Flamengo. A fines del año pasado agredieron a Pablo Arangui en Rancagua. ¿Por qué el sindicato no ha tomado una posición más dura, Gamadiel? Teniendo tantos elementos sobre la mesa. Bueno, se nos fue un ratito Gamadiel, vamos a establecer la señal, pero bueno, la pregunta es que yo le hago, ¿por qué? Si los jugadores tienen ellos, si los jugadores se niegan a entrar a la cancha, no hay espectáculo, no hay nada. Es que, ¿sabes qué? No lo estoy culpando a ellos, ojo. No, yo sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué le he hecho la culpa a ellos? Porque tal como tú dices, esto es un tema de seguridad de ellos. Absolutamente. Esto es un tema de que ellos son los que hacen el espectáculo. Aquí no lo hacen los dirigentes, no lo hace el CIFUB, no lo hacemos nosotros, lo hacen los jugadores y los técnicos y los árbitros. Ellos son los que hacen el espectáculo. Y fue patético ver la declaración de la gente de la U. Los jugadores leyeron una declaración que escribieron los dirigentes. Sí, claramente. Y fue patético lo que hizo la Católica, que ofreció las disculpas de Mauricio Isla al club. No las desofreció Mauricio Isla. Entonces yo sí de alguna manera responsabilizo a los jugadores. Ahí volvió Gamadiel. No sé si nos escuchaste bien, Gamadiel, la pregunta que te estaba formulando, o te la repito. Lamentablemente tu pregunta no la escuché. Escuché a Mauricio y la verdad no estoy de acuerdo con respecto a lo que señala que los jugadores son los culpables. Perdona, Gamadiel, disculpa. Si Es para linkear la pregunta, nada más. Yo te decía que ustedes son los actores más importantes de todo este espectáculo. Los incidentes, agresiones en contra de los jugadores no han ocurrido solamente con lo de Parra. Vienen del año pasado, del año anterior. ¿Por qué el sindicato, Gamadiel, no ha tomado una posición más dura al respecto? Porque estamos hablando de la integridad física de ustedes, de tus compañeros de trabajo. Eso es lo que a mí me sorprende.
No, nosotros sí hemos tomado postura más dura y con todo respeto creo que a la larga aquí hay un gran conflicto de que efectivamente las sanciones no son ejemplificadoras. El artículo 184, como bien lo señalaba de una u otra forma Mauricio, indica sobre todo el BIS, que es el 184 bis del Código Laboral, indica que los trabajadores tendrán el derecho de interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando consideren que por motivos de seguridad o razonable se encuentran en peligro inminente su salud o su vida. Y es lo que hicieron los futbolistas el fin de semana anterior. Es lo que hicieron los futbolistas cuando les comenté, en 2019, cuando ingresaron hinchas a un estadio en la Florida. Y hay un montón de situaciones que bueno, no solamente las hemos abordado como sindicato, las hemos abordado con la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo ha multado a las instituciones, pero lamentablemente las multas parece que no le afectan mucho. Entonces, por eso digo que también aquí cuando hay que tomar determinaciones, y somos nosotros como sindicato quienes paramos el fútbol, muchos alegan, muchos creen que estamos haciendo las cosas o estamos exagerando, pero en realidad creo que hoy día se está arriesgando mucho, el futbolista está arriesgando demasiado y lamentablemente quienes deben velar por la salud y la protección de los futbolistas, que son los empleadores, no están a la altura. Y en ese sentido, Gamadiel, si se siguen dando las condiciones que se han dado hasta ahora, el rol del sindicato y la actitud del sindicato va a ser: esto se acabó, esto no sigue, nosotros paramos. Nosotros ya lo señalamos durante toda la semana. No podemos seguir escuchando que todos tienen las voluntades para erradicar la violencia y que sean los jugadores quienes siempre tengan que estar poniendo el pecho para todas estas acciones de violencia. No solamente como ocurrió el fin de semana, ocurrió cuando hacen turba en algunos estadios, cuando tiran fuegos de artificio, cuando prenden bengala, cuando se pasan a apretar a los jugadores, cuando en Iquique, por ejemplo, a Edson Puch lo van a agredir y a la larga el futbolista decide retirarse porque le parece que no es correcto. Entonces esto no es solamente en Santiago, está ocurriendo en regiones, está ocurriendo con muchos trabajadores y ya lo hablamos con la mayor parte de las instituciones. Si esto sigue así, si no tenemos un reglamento claro, si no tenemos sanciones, el próximo año el torneo no comienza. Gamadiel, ustedes como sindicato tienen una utilidad que les dejan las transmisiones oficiales, ¿no? Tengo entendido. ¿Eso les condiciona? No son utilidades. ¿Pero eso les condiciona tomar medidas más drásticas o más radicales? Hemos parado el torneo 4 veces, Marco. No sé de qué condición habla. No, te lo estoy preguntando, por eso. Gamadiel, mira. Por eso te lo estoy contestando. No estoy condicionado para nada. Gamadiel, mira, yo quiero separar dos cosas. Uno es lo que ustedes hacen con ese dinero, y yo sé que ustedes han hecho un trabajo maravilloso para los futbolistas o los que no tienen club. Y les tienen un lugar para que puedan entrenar y tienen un montón de condiciones que desde el punto de vista sindical lo han hecho muy bien desde esa perspectiva. Sin embargo, lo que yo estaba planteando es que acá el protagonista del fútbol es el jugador, es el técnico y es el árbitro. Nosotros los periodistas, los dirigentes, la NFP, la sociedad anónima, al final dependen de lo que ustedes hagan dentro de la cancha, de lo que haga el jugador de fútbol dentro de la cancha. Por lo tanto, ustedes, que son los dueños de la pelota, pongámoslo de alguna manera, tienen una responsabilidad en el sentido de que ustedes tienen un poder que ustedes ni ustedes mismos se lo creen. Y yo no quiero pelear contigo, pero sí te quiero decir que a mí me parece que la posición... ¿Sabes qué? Respóndeme. A la vuelta de esta pausa vamos a volver contigo. Llegó el momento esperado por todos. En esta semana, Cyber Sleepwell lanza su Online Week. Una semana entera con grandes descuentos. Se encuentra en los grandes retail del país y, por supuesto, en www.sleepwell.cl. Aprovecha para llevar la mejor tecnología al mejor precio. Entra ahora a www.sleepwell.cl y aprovecha que por toda esta semana celebramos el Online Week con los más grandes descuentos del 2002. Sleepwell. ¿Y tú, duermes bien?
Estamos conversando con el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García. Gamadiel, yo he hablado acá y he solicitado acá la intervención del fútbol chileno. ¿Tú estás de acuerdo con que el fútbol chileno se debe intervenir y por quién? Yo la solicité antes. Te lo cedo, como dice Sepúlveda. Y varios presidentes saltaron rápidamente a decir que la sociedad anónima no se puede intervenir. Y la semana pasada escuché a un presidente que pedía carabineros, pedía que el gobierno ayudara y bueno, no se entiende la verdad, qué es lo que realmente quieren. ¿Y quién debería intervenir en el fútbol? ¿Quién lo debe intervenir? Efectivamente se tiene que intervenir a través del Servicio de Impuesto Interno, se tiene que separar la federación de la asociación y más allá que lo intervenga el gobierno, lo intervenga un ente externo, yo creo que llegó el momento en que los presidentes de los equipos entiendan que no puede seguir esto como está y tienen que tomar una decisión por el bien del fútbol. Pero Gamadiel, pero ¿quiénes? Si los dueños de los equipos son representantes. Los representantes no les interesa hacer nada. Es que si no toman las decisiones los presidentes, la tiene que tomar alguien externo y en este caso tenemos Ministerio del Deporte, tenemos gobierno, tenemos un montón de entidades, tenemos Dirección del Trabajo, tenemos Ministerio del Trabajo, entonces bueno, tú me dices espero que en algún momento alguien actúe. Tú me dices que pediste antes la intervención de lo que yo he planteado, pero ¿por qué no han hecho nada? Si ustedes tienen la pelota en las manos, Gamadiel, ustedes son los protagonistas, los futbolistas estoy hablando. Bueno, los futbolistas son los protagonistas, pero no somos quienes hacemos los reglamentos ni las bases de los torneos. Pero pueden presionar para que se cambien las cosas, Gamadiel. Pero Mauricio, si lo hemos hecho. Yo tengo una duda al respecto y yo creo que Felipe se la puede plantear mejor todavía. Sí, yo te quiero preguntar, Gamadiel, y lo hemos hablado varias veces, el tema de fondo hoy es la existencia de violencia al interior del estadio y en las jornadas previas, incluso lo hemos visto esta semana, que tiene que ver con las barras bravas básicamente de los tres equipos grandes, de Colo-Colo, de la Católica y de la U. Y durante todo este tiempo, estoy hablando de 3 décadas por lo menos, no ha habido nadie que esté dispuesto a hacer algo para controlar esas barras. Entonces te quiero preguntar, preguntas cortas, en homenaje al tiempo, respuestas cortas, por favor. ¿Tú crees que hay todavía, al igual que había antes, una relación entre los dirigentes de los clubes y las barras? Sí. ¿Tú crees que hay todavía una relación entre algunos jugadores y las barras? No. ¿Tú crees que hay alguna relación del mundo político todavía, como comprobadamente lo hubo en años anteriores para las campañas políticas, con los brigadistas, con las barras bravas? Pero si le hacen la campaña, pues tú contestaste esa pregunta. Ya, ¿cómo crees tú? Tú me dices que dirigentes y políticos, yo estoy de acuerdo. Para mí, el dolor de mi alma, yo creo que jugadores también. ¿Cómo viajan las barras bravas a todas las ciudades de Chile, a todas las ciudades de Sudamérica, a Brasil, a Argentina, a Perú, a Colombia, a Paraguay, a ver todos los partidos con entrada, en avión y en hoteles? ¿Cómo viajan? Bueno, el artículo 66 habla de simpatizantes o adherentes, no habla ni siquiera de barras bravas. O sea, no se puede tener, los administradores, los clubes no pueden tener ningún vínculo con ellos, por lo tanto es un tema complejo, por eso te digo que más allá de la buena voluntad expresada verbalmente, hoy día estamos esperando que alguien pueda actuar como lo hemos hecho nosotros. Y le quería recordar a Mauricio que somos la única entidad que ha parado los torneos cuando los dirigentes toman una decisión que va y está alejada de la deportividad. Entonces, la verdad que tampoco podemos hacer todo solo. Gamadiel. Y esperamos que más allá de las denuncias que se hagan, se puedan tomar acciones concretas para poder avanzar y para poder efectivamente erradicar la violencia en los estadios. Gamadiel, la situación de Martín Parra fue una situación límite, tan límite que ha generado todo esto, suspensión de partidos, todo un movimiento, ¿verdad? Y todo un repudio público. ¿Cuál es el umbral de tolerancia del sindicato para decir vamos a parar el torneo? Que le llegue efectivamente que haya un herido grave, un jugador herido grave dentro del campo de juego. Pero si ya lo hay, Parra fue herido grave. Insisto, es una situación límite. ¿Hasta dónde se estira el elástico? Es que ya no se puede estirar más, es imposible. Es una decisión que ya está en manos de los capitanes y delegados, y si ellos dicen que no se va más,
lógicamente nosotros vamos a informar a la NFP que no se puede continuar. El tema principal es que faltan 4 o 5 fechas en donde ya tenemos un reglamento, donde no hay sanciones y donde las bases del torneo ya no se pueden cambiar. Si esas bases, por eso que nosotros... es que es muy importante, si esas bases no cambian, porque te lo escuché hace un ratito, si esas bases no cambian, si no hay un reglamento nuevo de parte del Consejo de Clubes con castigos mucho más fuertes, no parte el torneo el próximo año. No parte, y es lo mismo que pasó cuando no querían los ascensos y los descensos, Felipe. Nosotros dijimos, el próximo torneo no puede empezar si es que no hay competencia, y no empezó. Entonces nosotros hemos sido bastante claros y hemos actuado cuando corresponde. ¿Sabes qué, Gama? Por favor, entiéndeme que esta no es una pelea entre tú y yo, sino que es simplemente un intercambio de posiciones, nada más. Yo siento que el momento para hacer los cambios es ahora, no esperar que termine el campeonato. No hay que esperar que termine el campeonato. Porque lo que sucedió esta semana, tanto en el estadio de Playa Ancha como en el estadio Monumental, es muy grave. Es muy grave, pero más grave que lo que sucedió en el Monumental, más grave que lo que sucedió en Playa Ancha, es lo que viene sucediendo en el fútbol chileno durante todo este tiempo. No va a haber voluntad de cambio, Gamadiel, porque Milat se va a reelegir. Va a seguir el mismo directorio. Van a seguir los representantes mandando el campeonato. Yo, personalmente, y ahí creo, y perdona lo que te voy a decir, pero yo creo que ahí no sé cuáles son los intereses que hay, pero si yo tuviera en la posición en la que estás tú, yo paro el campeonato ahora. Este es el momento para parar el campeonato. Es dejarla ahora. Y presionar para que haya una intervención real del fútbol chileno. De lo contrario, vamos a tener mínimos cambios que van a dejar satisfechos a algunos, va a volver a empezar el campeonato y vamos a volver a estar hablando de esto mismo el próximo 1 de octubre del 2023. Espero que no sea así, con Mauricio, pero efectivamente si paramos el torneo hoy día, ¿qué vamos a lograr? Que tengamos base o tengamos para el próximo año. No, yo no quiero eso. No van a cambiar es que Gamadiel, entiéndeme una cosa, no lo vas a lograr, porque los actores van a seguir siendo los mismos. Lo que nosotros tenemos que lograr es que el fútbol se intervenga, que las casas de apuestas no sigan mandando los resultados de los partidos, que los representantes Mauricio, no sigan siendo dueños de los clubes y de la selección, Gamadiel. Y que Mauricio, escúchame. Yo te juro que a mí me desespera esta situación. Sí, pero hay leyes, y tú sabes mejor que nadie, que hay leyes que prohíben las casas de apuestas. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Y tú quieres que sean los futbolistas los que salgamos a marchar por las casas de apuestas? No, yo quiero que los futbolistas salgan a marchar para que la actividad en la que ellos se desarrollan sea limpia y transparente. Oye, si al final ustedes son los perjudicados si hay amaño de partido, ustedes son los perjudicados. Y yo tengo un top secret para contar a propósito de un partido de la primera vez que está demostrando lo que estoy diciendo. Bueno, nosotros tenemos una plataforma privada con los futbolistas donde se denuncian estos hechos también, así que por lo menos yo estoy bastante tranquilo con respecto a que nuestros asociados no están participando en esto. ¿Tú dices que hay una plataforma privada donde se denuncian? ¿Y han recibido denuncias? Hemos recibido denuncias, por supuesto. Entonces me estás dando la razón, esto es mucho más grave, es mucho más profundo, Gama, es mucho más profundo. Mauricio, recuerda que hoy día las apuestas no son ni siquiera por perder un partido, hay un montón de otras derivadas que también se apuestan. Por un gol en tal minuto, por un palo, por cualquier amarilla, cosa. Cualquier cosa, sí, efectivamente. Sí, yo lo sé. Pero bueno, mira, lo que tú me estás contando agrava aún mucho más la situación. Gama, yo los invito a que reflexionen de cuándo es realmente el momento para pedir una intervención del fútbol. Y no tienen que ser los mismos actores de hoy los que hagan los cambios en las bases, porque las van a hacer a la pinta de ellos. Yo lo lamento Mauricio, mucho, pero a mí me falta un poquito de fuerza. Como bien lo dicen ustedes, el archivo no muerde. Aquí se ha pedido la intervención hace más de un año, ya hay personas que no han actuado como corresponde y no han hecho lo que tienen que hacer. Nosotros no podemos estar parando cada vez que creemos que las cosas tienen que cambiar, y a la larga los dirigentes son los mismos que siguen tomando las mismas decisiones. Estamos hablando hace más de 2 años de los estatutos de la separación de la federación con la asociación y todavía no se hace nada. Así es. La verdad que cansa, pero hay gente que efectivamente
no ha actuado porque me imagino que tiene otro Porque interés. cuando ustedes paran, les hacen promesas de cambio y las promesas de cambio después no se cumplen. Aquí tiene que venir una intervención No. externa. Gamadiel, con nombre y apellido, No, la Mauricio. responsabilidad de Pablo Milad en todo esto, que es el presidente del fútbol. Nosotros antes de contestar eso, nosotros cuando paramos logramos las cosas que queremos cuando paramos. Hemos parado por las vacaciones reconocidas, hemos parado por que los torneos sean competitivos, hemos parado porque equipos que estaban y que no los querían hacer descender han sido desafiliados por no pago. Entonces, las cosas que hemos realizado como sindicato, de una u otra manera, han logrado su objetivo. De aquí en más, como ya les dije, si no hay un cambio real, si estas voluntades no se expresan en un documento y en un reglamento que sea ejemplificador, la verdad que el próximo torneo no puede empezar. Y con respecto a Pablo Milad, como ya les dije, el presidente que esté en la federación o en la asociación, lamentablemente es muy poco lo que puede hacer porque no es autónomo. Quienes toman las decisiones son el Consejo Presidente y ahí es de donde vienen las cosas que lamentablemente están pasando. Pero si el presidente del directorio para ganar votos se alía con Tagle, después salía con los Pini, salía con este, que salía con el otro para ganar los votos, al final con los Delgados, al final es la misma historia. Gama, muchas gracias. Que estén bien, un abrazo. Un abrazo para ti. Un abrazo. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que apunta a una verdad. Yo lo estaba escuchando y uno dice, efectivamente, los futbolistas pueden parar y con eso no hay fútbol. Listo, se acabó. O sea, qué mejor receta. Pero hay un organigrama también en esto. Sí, claro. Hay un organigrama. Ellos son empleados, unos empleados, digamos, que tienen muchos beneficios, lo cual se los han ganado, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo son empleados de un club. Acá yo apunto a la dirigencia de los clubes. Y yo voy a ser reiterado. Perdona, Mauricio, yo voy a ser súper reiterativo en esto. En que ellos actúan de la misma manera que actúa el lumpen enquistado en las barras bravas. Y sobre los clubes se supone que hay autoridades administrativas. O no hay autoridad administrativa. No existe una cuestión que se llama estadio seguro. No existe la intendencia o la gobernación. Se los digo por lo siguiente. ¿Y el Ministerio del Deporte? El Ministerio del Deporte y todo aquello, el Ministerio del Interior, la Seguridad Pública, se los digo lo siguiente, porque el día viernes, cuando quedó la escoba en el Estadio Monumental con este famoso arengazo, que es autorizado, reverenciado por los propios jugadores, por la dirigencia de Blanco y Negro, porque ustedes le levantan el pulgar, el arengazo y llenemos el estadio y todo aquello, ¿ustedes saben el colapso que se genera en torno al Estadio Monumental? 4 estaciones del metro cerradas, 4. Violencia en torno de las casas que están en torno del Estadio Monumental. En Vicuña Maquena con Departamental los automóviles no pueden pasar porque hay barricadas, porque te tiran palos, etcétera. Todo eso conlleva una situación, ¿verdad?, de agitación pública. ¿Y por qué la autoridad administrativa que maneja esta región no hace nunca nada? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué el gobernador? ¿Por qué la delegada presidencial? ¿Por qué el Estadio Seguro? ¿Por qué el Ministerio del Deporte o quien sea? No toman precauciones porque esto afecta a todo el barrio. No es solamente lo que pasa dentro del Estadio Monumental. Mira, Marco, yo me voy a meter en un tema espinudo. Pero mirándolo de afuera, como lo vi hasta hace un año, yo veía la inacción del gobierno de Piñera, uno de los peores gobiernos que yo he visto en mi vida. Una inacción espantosa con respecto al tema del fútbol. Nombran a un señor Barra de jefe de Estadio Seguro. Impresentable. Estamos hablando de Piñera 1. Sí, Barra es de Piñera 1. Sí, pero después con Piñera 2, ¿para qué te digo? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Tan impresentable como lo que hizo Boric ahora con el nombramiento de Pamela Venegas como jefa de Estadio Seguro. Ella era jefa de comunicación de la Católica. Trabajó en la Universidad Católica. Después trabajó en la NFP. Y la nombra de jefe de Estadio Seguro. No ha hecho nada. Absolutamente nada. Y ahora, por sugerencia de ella, se suspende el partido de Colo-Colo con la Católica. A mí me parece todo esto tan extraño, tan raro, tan sucio, Felipe. Déjame dibujarte el siguiente escenario para que la gente de su casa además se haga una idea de lo mal puesto que están los incentivos en el fútbol para hacer lo que hacía Gamadiel García, para hacer controles duros. Voy a poner solo un ejemplo de controles duros. Cuando fue la tragedia, todos se acordarán de Heysel, final de lo que hoy es la Champions, de la Copa de Campeones en Europa, entre la Juventus y Liverpool, en el estadio Heysel de Bélgica. Se tomaron 3 decisiones. 3 decisiones. Se demolió el estadio de Heysel por inseguro. Hay varios estadios en Chile que ya no resisten, entre ellos el Monumental, ningún análisis de seguridad. Segundo, se castigó a todos los clubes ingleses, no solo a Liverpool, durante 5 años. Aquí el máximo castigo son 5 partidos en el reglamento que se dieron los propios clubes.
5 años contra 5 partidos. Se hubieran matado, por suerte no pasó así, se hubieran matado al arquero Parra el otro día, el máximo castigo al que se exponía la Universidad Católica eran 5 partidos. En Europa lo entendieron. 5 años de castigo para todos los clubes. 5 años sin jugar campeonatos internacionales. Años. ¿Sabe lo que significa eso en términos económicos y en términos de la historia de un club? Bueno, en esos 5 años tuvo que aparecer el gobierno de Inglaterra, que en ese momento estaba a cargo de Margaret Thatcher, a hacer una ley que sacó para siempre a los hooligans de los estadios. Para siempre. Alguien podrá estar más de acuerdo, menos de acuerdo con las cosas que se hicieron o con esos gobiernos, pero salieron para siempre. Castigos durísimos que en el fútbol chileno no se han dado. ¿Por qué? No lo digas ahora. No lo digas ahora porque vamos a hacer un análisis completo de lo que tú estás diciendo y lo vamos a poner aquí en la pizarra con todos los responsables. Muy bien, me parece. ¿Se debe intervenir el fútbol chileno? Conteste en nuestras redes sociales. ¿Quién debe intervenir el fútbol chileno? ¿El gobierno? ¿La FIFA? ¿La Conmebol? Ahí tienen ¿cómo se llama? El código QR para que entren en nuestras redes sociales. Y cuando volvamos, incendio total. ¿Saben ustedes lo que sucede una vez que botamos nuestros residuos al basurero? Consorcio Santa Marta es un relleno sanitario de primer nivel en la región metropolitana. Recibe mensualmente 110.000 toneladas de residuos de 15 comunas, gestionándolos de manera sustentable y generando energía renovable no convencional, la cual es inyectada a nuestro sistema eléctrico nacional. De esta manera, Santa Marta es gestión sustentable al servicio de la ciudad. Existen varios medios de pago, pero para los amigos taxistas solo uno. Llegó Repago Taxi, la forma más simple, segura y fácil de cobrar. Exclusivo para el gremio de los taxistas. Con Repago Taxi nunca más pierdas una carrera. Obtén tu código QR en repagotaxi.cl y olvídate del efectivo. Sin máquinas y sin aplicaciones. El pasajero te podrá pagar con cualquier banco y medio de pago usando solamente tu teléfono celular. Si eres taxista, Repago Taxi es tu nuevo medio de pago. Maneja tranquilo, conduce seguro. Repago Taxi es la nueva forma de cobrar. Repago Taxi, más efectivo que el efectivo. Estaba revisando mi celular, Felipe Marco, porque a mí me llega mucha información con respecto a todo lo que está pasando. Pero vamos a ir por parte. ¿Tú querías hacer un esquema en la pizarra para ir viendo a los responsables y cómo atacamos esto? Yo quiero dibujar un escenario que tiene que ver con por qué lo que le estábamos diciendo recién se sigue desarrollando en el escenario del fútbol chileno, que es por qué nadie hace nada contra las barras bravas. Le decíamos, ¿cómo va a ser casualidad si somos tontos pero hasta las 12? ¿Cómo va a ser casualidad que siempre tengan entrada, que siempre vayan a todos los partidos, que viajen desde Arica a Punta Arenas siguiendo a su equipo, que viajen en avión a Argentina, Colombia, Ecuador, a Brasil, a Uruguay, y nadie los ayuda, se arreglan solos, con los completos y con la rifa? No es así, evidentemente es imposible que sea así. ¿Por qué el escenario no es lo suficientemente duro? Voy a tratar de dar esta explicación. ¿Quién es el encargado de frenar los partidos y decir no se juega más? No hay condiciones de seguridad. Los árbitros. Así es. El día del partido en Valparaíso, Felipe González, que era el árbitro, lo hizo muy bien. Al minuto dijo no se juega más, se acabó, perfecto. ¿Es lo que hacen siempre? No. Solo voy a poner como ejemplo la final de la Supercopa entre Colo-Colo y la Católica en Concepción, donde el partido estuvo detenido porque se agarraron las dos barras media hora. Y después de esa media hora, impresentablemente el partido siguió. Increíble. Cuando tendría que haberse cortado. ¿Por qué? ¿Quién le paga a los árbitros? ¿De quién son empleados los árbitros? De la NFP. Obvio. Se pueden pelear a muerte con la NFP. Pueden no hacerle caso al director de la NFP que le dice tenemos que jugar sí o sí, porque si no vamos a perder el juicio con el canal que transmite. No pueden. En gran medida están cooptados los árbitros. Los tribunales deportivos, la sala 1, la sala 2 que usted ha escuchado tantas veces, que son los que definen los castigos, los que hicieron esa irrisoria situación con la Católica de correrle el castigo para que pudiera llevar público a Valparaíso, los que hicieron lo de la Universidad de Chile después, ante la misma situación, con otras medidas. Los tribunales deportivos están integrados no por grandes jurisconsultos de distintos ámbitos, no por mujeres de gran trayectoria en el ámbito legal, que es lo que debiera ser, están armados con hinchas de equipos de fútbol, sino con dirigentes en algunos casos. Para ahí. ¿Sabes cuál es la gravedad de lo que sucedió con la segunda sala del Tribunal de Pena? Cuéntaselo. Yo te voy a explicar.
Viene Católica, que venía ya con antecedentes penales, porque, digámoslo así, la bengala al hincha de Flamengo. Este año fue un venía prontuario. el Prontuario tenía San Carlos, lamentablemente, hay que decir. El prontuario. Y después venía con lo de los hinchas que invadieron la cancha. Los castigan, piden una orden de no innovar. Y se produce un empate 2-2. Presidente de esa sala es Stefano Pirola, presidente de la rama de esquí de la Universidad Católica. Y el tipo estaba en Europa. Y como tú contaste, porque lo contaste tú, yo tenía una parte de la información y tú me la complementaste, Marco, con otra. Se levantó a las 4 de la mañana para votar telemáticamente y darle el punto a la Universidad Católica. Es decir, lograr que se jugara en Playa Ancha con hinchas. Es una vergüenza lo de Pirola. O sea, después de esto, si Pirola no renuncia, vamos a hacer que lo echen. ¿Sabes tú? Perdona, te hago un pequeño inciso. Cualquier dirigente o miembro de un tribunal, sobre todo un presidente, si tiene intereses creados con una de las partes que está en litigio, se abstiene. Así es. Eso hace una persona decente. Eso hace una persona decente. Doy un paso al costado, diriman ustedes. No, es que quedamos 4 votos, tienen que ser un número impar, no importa, pero no cuenten conmigo, porque yo soy dirigente de la Católica, activo, presidente de la rama de esquí, reelecto en abril de este año. Y mi padre fue un dirigente histórico de la Católica, o sea, yo llevo la Católica en la médula, en los tuétanos. Por lo tanto, no cuenten conmigo. Eso es lo que hace una persona decente, pues Stefano Pirola. No debiera estar ni siquiera en el Tribunal Deportivo. Está cooptado el Tribunal Deportivo porque es parte del mundo del fútbol en vez de ser un externo. Hinchas de Everton, hinchas de Wander, hinchas de Audax, hinchas de Colo-Colo, hinchas de la U, hinchas de la Católica, como el ejemplo que le estamos dando, no pueden tener ellos en sus manos las decisiones. Tienen intereses que van más allá de cumplir bien su función. Por eso no sirven los tribunales deportivos tal como están. Estadio Seguro, acabamos de decirlo, hay años de lo mismo, pero el actual representante de Estadio Seguro, que depende del Ministerio del Interior para la seguridad en cualquier parte del país, era hincha y miembro de la barra de Universidad Católica. Pamela Venegas, estamos hablando de la... Pamela Venegas. Era reportera y después encargada de prensa de Universidad Católica. Y el último trabajo, antes de estar en Estadio Seguro, fue en la NFP, es decir, en los que supuestamente ahora tiene que vigilar. Complicado. A lo mejor Pamela Venegas lo hace el descueve. Un datito. Puede que sí, puede que no, pero no podría haber estado en ese cargo. Pero en la práctica, está bien, pero en la práctica no lo he hecho el descueve, pues Felipe. Ella fue hincha de la Universidad Católica antes de ser reportera de la cooperativa. Que cubría la Católica, ese era el frente de ella. Pero antes de eso, ella pertenecía a la barra de los Cruzados. ¿Qué pasó en Talcahuano hace unos 7, 8 años, Pamela? ¿Qué problema legal tuvieron? Una pregunta. Otro de los organismos que tiene que castigar, cooptado. El CIFUP, hablábamos recién con Gamadiel. Puede ser que la actual administración, y yo creo en eso, de verdad, lo haga bien, haya sido dura, haya buscado la seguridad para sus dirigidos. Pero, tiene 2 grandes problemas hoy el CIFUP. Uno, por suerte, después de mucho tiempo, el CIFUP recibe dinero para poder funcionar. ¿De dónde recibe esos dineros? Del canal del fútbol. El canal del fútbol, cuyo objetivo es que nunca se pare de jugar, que haya partido. Hay una relación ahí que es compleja. No estoy diciendo que eso haga que tomen ciertas decisiones o no, pero puede hacerlo, sin lugar a dudas puede hacerlo. Ahora, hemos parado el campeonato varias veces. Pregúntale al secretario del CIFUP, Luis Marín, qué le pasó cuando en un programa pidió hace unos días la intervención del fútbol chileno. Mauricio, que él no debería estar en un programa de la señal oficial. Bueno, pero también es impresentable. Bueno, eso también es una señal, ¿no? Es que claro, de que están ligados, de que hay puente. Y lo otro tiene que ver con lo que yo le decía al principio. Tenemos todos más de 30 años en este programa. Los jugadores de fútbol siguen, igual que en décadas pasadas, ayudando a las barras. Les pasan dinero, les dan todo tipo de ayudas para hacer ciertas cosas. Se supone que está prohibido, pero lo hacen. El CIFUP debiera también aclarar esas cosas. Los 4 estamentos que deberían castigar, no castigan. Vamos al punto B, por favor. Un inciso, disculpa, es que se me olvidó que es muy importante. Mira, tribunales deportivos, porque los miembros de los tribunales deportivos de la primera y de la segunda sala son pagados por la NFP, tienen un sueldo.
Y eso generó la renuncia de Ángel Boto, del expresidente de la primera sala. También dependen de la NFP, económicamente. Listo. Y tienen que supuestamente castigar a la NFP. Punto B. Oye, me corrigen, es Pirola, no Pirola. Ya. Punto B. Aquí vamos a echar a varios encima. La prensa. Todos los que estamos aquí llevamos 30 y tantos años trabajando en esto. Más. La prensa, en algunos sectores, no en todos por supuesto, totalmente cooptada por la NFP, por algunos clubes. Y por la casa de apuestas, pues. Porque Claro. hay muchos Son auspiciadores. periodistas, reporteros, que no son profesionales, son hinchas. Vienen de las barras de los clubes y se dedican a esto. En las conferencias de prensa yo estoy hasta aquí. Pregunta el Albo más Albo. Pregunta el Azul de Corazón. Pregunta el Cruzado. ¿Qué hacen en conferencias de prensa? ¿Qué hacen en conferencias de prensa hinchas de los clubes? Oye, pero sí es que hubo una muy buena esta semana, pues. ¿Cuál de todas? ¿Cachaste que al Pancho Malo lo pillaron en el Congreso dando unas declaraciones? Y andaba con una credencial de prensa. Entonces le dicen, oye, ¿y usted de dónde sacó esta credencial de prensa? No, yo soy periodista. Ah, sí, ¿y de qué programa? No, de Instagram, dice. Entonces, Bueno. se llama Pancho Malo Fútbol Club. Usted se Lo preguntará, echaron cagando. entonces, ¿por qué hay tantos programas donde de esto no se dice nada? De lo que estamos hablando no se dice nada. Bueno, tiene que ver con eso y la autocrítica. Por eso cuando decimos todos somos culpables también está. Todos deberíamos haber sido mucho más duros de lo que hemos sido. Hay algunos que no han sido nada de duro. Que dicen, ¿cómo es posible que le suspendan el partido Colo-Colo? ¿Cómo es posible que le suspendan? Periodistas deportivos. Ok. Y por último, el poder político. Con cero trayectoria, sí. El poder político. Los que están encargados de intervenir, los que están encargados de que esto cambie, por años no han hecho nada. Por años no han hecho nada. Algunos dicen que no pueden. Puede ser. Hay otros que evidentemente no quieren. El lobby de los clubes en el Congreso, lo hemos escuchado acá en este mismo programa, es feroz, absolutamente feroz, para que las cosas no cambien. Bueno, Para algunos, por la ligazón que hay del poder político Así es. con las barras bravas durante años. Décadas. Perdón, Mauricio, con esto termino. Durante décadas, las campañas políticas de los distintos candidatos en las distintas elecciones en Chile la han hecho las barras bravas. Van los partidos políticos a contratar a las barras bravas para que sean sus agentes en las calles, para que pongan las palomas, para que hagan esas cosas, y les pagan, déjame terminar, pues Mauricio, Ya, pero y les apúrate. pagan plata para hacer esto. Entonces usted dice, escuchan en los medios, se pelearon en las calles los seguidores De la Chile con Colo-Colo. el senador Espina con los seguidores del senador Navarro. No, se pelearon los de la U con los de Colo-Colo, porque los de la U hicieron la campaña de Espina y los de Colo-Colo hicieron la campaña de Navarro. Así ha funcionado por décadas. Así es. No nos tomen por tontos, por favor. ¿Me das? ahora, algo de esperanza hay, porque nosotros tuvimos acá a Mulet, que con él fuimos a presentar una denuncia al Ministerio de Justicia. Por las casas de apuestas. Y por otro lado, esta semana tuvimos también, a propósito de las casas de apuestas, es que lo de las casas de apuestas es transversal y le toca a usted, amigo. O sea, Daniel Manucheri, el diputado, estaba muy contento porque presentó una ley que parece que va a ver la luz. Daniel, buenas noches. Gusto de saludarlo, diputado. Hola Mauricio, hola Marco, hola Felipe, gusto saludarlo. Yo no sé si le voy a borrar la sonrisa de la cara, diputado. Pero yo escuché una declaración suya donde usted decía que estaba muy contento por el resultado y que se iba a promulgar esta ley y que se declaraban las casas de apuestas ilegales, pero dijo que se iba a demorar mucho tiempo en que se pudiera hacer efectiva la ley. Entonces, el fútbol ha pedido una moratoria en el mismo Congreso de 3 años para las casas de apuestas y yo entiendo que la intención del gobierno es legalizarlas, lo que sería trágico. Sí, bueno, hay que decir, son dos leyes distintas las que se están discutiendo en el Congreso. Una es la ley de las casas de apuesta que presentó de la prohibición de la publicidad en los clubes deportivos, los contratos con los clubes deportivos. Es una ley que presentó el diputado Zulantay, que yo he apoyado en el Congreso, que fue despachada la semana pasada en la Comisión de Deportes, en donde efectivamente existió el debate respecto de la vigencia de esta ley. Finalmente lo que se despachó desde la Comisión fue una vigencia de 12 meses solamente, porque la NFP había pedido 36 meses. Finalmente lo que aprobó la Comisión es 12 meses desde
desde el momento en que la ley se promulgue, tiene un paso todavía bastante largo que dar, porque tiene que pasar a la sala. Daniel, de la sala tiene que irse al Senado. Escúchame, Daniel, perdón, no enredemos a la gente. Se le otorga una moratoria de 12 meses a la ley, y ¿cuánto se demora en promulgarse? Porque hay que sumarle los 12 meses a todo el trámite. Entonces, a partir del día martes, que salió de la Comisión de Deporte, para que sea ley, ¿cuánto tiempo falta? Eso no tiene un plazo, porque en Chile existe bicameralismo. Entonces, nosotros ya despachamos la comisión. Fue una ley que en 2 meses se despachó rápidamente. Hay leyes que llevan años, se despachó rápidamente. Eso pasa a la sala. En la sala, dependiendo si es aprobado o rechazado, pasa al Senado, y en el Senado ya eso ahí corresponde. Hay 2 posibilidades: que los senadores le den la importancia al tema y lo pongan en tabla, o 2, que el Ejecutivo, mediante el sistema de urgencia, le ponga lo que se llama la urgencia, y ahí obliga a los senadores a que se discuta el proyecto de ley. Nosotros esperamos que eso se haga pronto, porque esto es un tema que es importante, y que además hay un amplio consenso en el Congreso para que se despache. Ya consiguieron una moratoria de 12 meses. Yo te juro que de verdad no lo puedo entender, porque además lo que están haciendo, y yo entiendo que el gobierno lo que quiere hacer, perdón Marco Felipe, que me extienda un poco, el gobierno quiere legalizarlas porque hacen un cálculo matemático como la cuenta la vieja, que está equivocado. Dicen, estos gallos dejan de pagar 57, 60, 70 millones de dólares en impuestos, sumemos los impuestos a favor nuestro, pero resulta de que es competencia desleal para los casinos actuales, y es competencia desleal para la polla y para la lotería. Entonces van a disminuir los ingresos de impuestos por lo que hay hoy día, para sumar lo otro, y al final puede ser que se recaude menos impuestos incluso. Entonces yo de verdad, a mí me parece que no hay voluntad en el gobierno para apurar esta ley, Daniel. Sí, y lo que dice respecto de la legalización de los casinos es muy importante, de los casinos online. Yo vi un proyecto que envió el gobierno de Sebastián Piñera el 8 de marzo, una cosa así, 2 o 3 días antes de irse. Una situación bien extraña. Y este proyecto más bien lo que hace es legalizar el juego online. Yo la verdad es que tengo mis diferencias respecto a eso, porque yo pertenezco a una región, soy un diputado de región. Entonces, los casinos, con todo el flagelo que tienen, yo no quiero justificar los casinos, que producen problemas de adicción, producen una serie de problemas, pero cuando alguien apuesta en ese casino, hay un porcentaje alto de ese dinero que finalmente cae en las comunas y en las regiones. Si yo legalizo el juego online, lo que va a pasar es que el que va a apostar en el casino va a ir al casino online, y esa plata va a dejar de llegar a las regiones y a las comunas. Por eso yo creo que es un mal proyecto ese que se presentó. Afecta también a instituciones como la Polla, y afecta a instituciones como la Lotería, que también efectivamente tienen un mecanismo que genera ayuda social, porque la Polla es de beneficencia. Entonces, es un mal proyecto que presentó el gobierno anterior. Nosotros lo pusimos arriba de la mesa en la discusión de la comisión, y sin duda alguna esperamos que el gobierno pueda rectificar, porque es un proyecto que es de iniciativa del gobierno, porque tiene que ver con tributos. Entonces nosotros por ley no podemos entrar en materias que tengan que ver con impuestos. Entonces esto tiene que ver con impuestos, y es el gobierno el que tiene que tomar la iniciativa. Yo lo conversé con el ministro Marcel, y ellos me dijeron que lo iban a abordar en la reforma tributaria. No aconteció eso, y esperamos que ahora que salgamos de la ley de presupuesto este mes pueda ser una de las situaciones que se aborde con el gobierno. Ojalá sea así, diputado. ¿Cómo le va? Buenas noches. Yo quiero retrotraerlo al tema que estábamos hablando antes, que es el que nos convoca finalmente a la violencia no controlada en el fútbol profesional chileno. Le quiero hacer una pregunta muy directa de acuerdo a su experiencia. Esto que decíamos recién, hace un ratito, la relación entre el mundo político y las barras bravas, desde su experiencia, ¿sigue existiendo? Ha existido siempre esta relación, ¿no? Creo que es una relación bastante perversa. Nosotros vemos el mismo caso del señor Francisco Muñoz, denominado Pancho Malo. Él es una persona que viene de las barras y que dio su salto a la política, y que finalmente, no me cabe duda alguna, que hace lo mismo que hacía con algunos dirigentes
de los clubes, hoy día lo hace con algunos dirigentes políticos. Es evidente el vínculo que existe entre este grupo y el Partido Republicano. Es una cosa que es demasiado evidente, se ve incluso en las redes sociales, O sea, y han pasado a hacer estos aprietes que hacían ellos en el fútbol, hoy día lo están haciendo en la política, algo que de verdad es bastante impresentable. Sigue existiendo. No tengo antecedentes respecto a eso, por lo cual no podría decirlo, pero indudablemente Así me pareciera. parece que cuando uno ve a Pancho Malo es evidente que hay gente que tiene esos vínculos. No, Ya. lo de Pancho Malo es... Y la segunda, que tiene que ver con lo mismo, con la seguridad, con la violencia en los estadios. ¿Cómo se frena esto? ¿Hasta cuándo seguimos? ¿Va a tener que morir alguien en la cancha, público o jugadores, para que desde afuera del fútbol, porque desde adentro pareciera que no hay cómo, se solucione? Sí, es extremadamente grave lo que aconteció esta semana. Nosotros ya llegamos al punto de agresiones a jugadores. Esto no es primera vez que acontece. Además, después vimos a los 2 o 3 días lo que aconteció con Colo-Colo. Creemos que este tipo de situaciones lo que están haciendo finalmente es que están destruyendo el fútbol, porque un espectáculo, que es un espectáculo para todo el mundo, termina siendo el espacio en donde un grupo de delincuentes encuentran el lugar donde poder ejercer su criminalidad. Esto es extremadamente grave y nosotros así lo hemos dicho, y por lo mismo en la Comisión de Deportes yo solicité en primer término que se invite, hace semanas venía solicitando que se invite a la directora de Estadio Seguro para que ella pueda primero explicar cuáles son su visión, qué es lo que va a pretender hacer el gobierno y ya en este caso puntual cómo van a abordar la temática. Solicité además que se pueda invitar, y así entiendo que va a ser, por lo que conversé ayer con el presidente de la comisión, en la siguiente sesión, que se invite al presidente de la NFP, que se invite al presidente de Católica, que se invite al presidente de la Universidad de Chile, que se invite al presidente de Colo-Colo, que son los clubes que hoy día tienen mayor Daniel, disculpe, por lo que estoy entendiendo sus palabras, ustedes tienen las facultades para interpelar a Estadio Seguro, por ejemplo, que es una entidad estatal. Estadio Seguro sí. Tienen las facultades. ¿Por qué no se ha hecho? Uno. Segundo, si dentro de las facultades, como usted interpela a varios ministros, ¿por qué no se ha hecho con el ministro del Deporte o con la ministra del Interior? Porque esto depende de Interior y Seguridad Pública. ¿Por qué? Sí, yo he solicitado que se invite a la directora de Estadio Seguro, y eso va a acontecer este día martes para poder avanzar. Nosotros la interpelación no es a directores, es a ministros de Estado la interpelación, por lo cual nosotros no podemos interpelar a... Sí, pero ¿de quién depende Estadio Seguro, diputado? ¿De quién depende? Sí, a la ministra del Interior, y en ese sentido, por lo mismo vamos a comenzando las consultas a la directora que está a cargo del tema, para que ella nos pueda primero comentar cuáles son las medidas que están tomando al respecto. Mire, diputado, hay 6 declaraciones entre abril de este año y después de lo que pasó en el estadio Elías Figueroa, con lo de Martín Parra. 6 declaraciones de Estadio Seguro, de la delegada presidencial, de la propia ministra. 6 declaraciones que en la práctica no sirven para nada, diputado. Estuvimos a puertas, ¿verdad?, de sufrir la pérdida, a lo mejor, o del impedimento, una invalidez de un jugador de fútbol. Y todos seguimos con, sí, vamos a llamar las comisiones, sí, vamos a hacer esto, vamos a esperar a interpelar. O sea, la gente ya está cansada, diputado. No, yo estoy de acuerdo, por eso yo he hecho un llamado fuerte en el tema. Esto es como en la misa, no puede retar a los que no van, a los que van por los que no van. Hemos abordado el tema de manera fuerte, y lo que yo he dicho es que tenemos que mirar la ley efectivamente de violencia en los estadios, porque a todas luces es una ley que no está funcionando, que no está cumpliendo su cometido, y aquí hay que intervenir en el fútbol de una manera severa y rápida, y eso yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer, porque hoy día tenemos que salvar el fútbol. Eso es lo que tenemos que nosotros hoy día con mucha fuerza hacer, y en esto no hay colores políticos que valgan, porque son situaciones extremadamente graves las que están aconteciendo. Lo de la violencia en los estadios es extremadamente grave. Daniel, muchas gracias. Yo sé que ustedes no pueden hacer más de lo que están haciendo, en el sentido de que dice va a invitar a la directora de Estadio Seguro. Es una pérdida de tiempo, porque ella no va a aportar nada, pero bueno, de todas maneras, lo felicito por el tema de la ley, ojalá que se haga rápido. Yo creo que aquí amerita que el gobierno de una vez por todas responda
y responda como corresponde. Aquí esto lo supera a ustedes. Esto ya es una decisión política, de política de Estado. Gracias por estar con nosotros esta noche, Daniel. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Yo les voy a contar una historia. Una historia. ¿Buena historia? Bonita historia. Bonita historia, ya. A Felipe le va a encantar la historia. Yo les voy a contar cómo se tejió lo de la decisión que hubo entre la ANFA y la NFP para que finalmente se decidiera que el partido se tenía que reanudar. El clásico universitario. Porque esta semana ocurrió un hecho extraño, porque hubo una pelea muy fuerte entre la ANFA y la NFP. Yo les voy a contar detalles de esa pelea cuando volvamos. Llegó el momento esperado por todos. Esta semana Cyber Sleepwell tenemos un Online Week toda la semana entera con grandes descuentos. Encuentra en los grandes retail del país y por supuesto en www.sleepwell.cl. Aprovecha para llevar la mejor tecnología al mejor precio. Entra ahora a www.sleepwell.cl y aprovecha que por toda esta semana celebramos el Online Week con los más grandes descuentos del 2022. Métase, mire. Sleepwell. Yo le pregunto, ¿tú duermes bien? ¿Quieres ganar este espectacular Pack Soccer con nuevos diseños? Zapatos de fútbol para jugar en la Copa Libertadores, balones para marcar 100 goles, morrales, mochilas, bolsos, todo un conjunto para que te luzcas en tu liga, en tu universidad o donde quieras. Escríbele a las redes sociales del programa Círculo Central y ya estarás participando. Regalamos 2 packs a la semana. No te quedes sin tu soccer, porque en soccer somos fútbol. Vamos con los ganadores de esta semana. Alejandro Aravena, N. Marcelino Aravena, ya está la dirección en Twitter, y Manuel Alejandro Aros. Así fue noche de Alejandros para que ustedes se ganen sus packs de soccer. Nuestra producción obviamente se va a colocar en contacto con ustedes. Ya, salió un poco enredado, pero bien, se entendió. Se acabó. Se acabó. Ya, voy a contar una historia. A ver. Triste. Aquí está este gallo, impresentable lo tuyo, pero ya iba a decir por qué. ¿Va a ir a la comida No, que esta semana? O sea, ¿Qué te digo comida? una cosa, no podía hacer una comida el martes para presentar tu candidatura cuando tenías la cagada en el fútbol, po. O sea, no podí, perdón, a mí no me cargan los garabatos, pero es que lo que ya está pasando en el fútbol es de verdad asqueroso. Porque además este señor tiene una mancuerna con este señor. Que las actuaciones que ha tenido este señor en estos últimos días dejan mucho que desear, muchísimo que desear. Fue al camarín de la 1, entró, sacó una declaración representando a Isla. No ha dicho una palabra después de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque él viene arreglando todo. Mauricio, la Católica tiene en huelga a sus funcionarios, altos funcionarios, directores técnicos, etcétera, etcétera. Como nunca este año la Católica tuvo problemas de violencia en el estadio, todo esto bajo la administración de Tagle, y como nunca la Católica se farrió una oportunidad histórica en términos deportivos. Así que este año para la Católica ha sido espantoso. ¿Quién lo sostiene? El señor Tagle y su isla de la fantasía. Bien Porque dolido. tiene una realidad paralela. Viendo el lío que están los funcionarios de la Católica con los jugadores que no los han pescado. Pero bueno, se va a la ANFA para ver qué se hace con el partido de la Chile con la Católica. Más allá de todo lo que yo le he dado a la Chile este año, creo que en esta pasada a la U se la cagaron. O sea, parte del problema que el directorio de la federación, que fue el que tomó la decisión, está formado por 4 miembros de la NFP y 3 de la ANFA. Los 3 de la ANFA votaron por castigar a la Católica, los 4 de la NFP no. ¿Por qué? Entre otras cosas, que solo quiero decir esto. ¿Por qué los integrantes, los representantes de la NFP en la federación son los 4 del directorio? Podría ser cualquiera, de cualquier club, pero son los 4 del directorio. Votan los 4 en línea con el presidente, que es Pablo Milad. Acá. Pero llamó la atención una situación.
que los 3 de la ANFA votaron en contra. Y salieron enojados, y reclamaron. Esto te va a encantar a ti. Un amigo tuyo fue el que articuló a los de la ANFA. ¿Quién? ¡No! Mauricio Echeverri. Ah, Una no. vez más. ¿Por qué es de la ANFA? El hombre del maletín. Porque es de la tercera división, es de la ANFA. Este él. gallo articuló Claro. a los 3 de la ANFA. O sea, nada de lo que obró la Federación de Fútbol ese día vale nada. O sea, Víctor. Voy a dar al César lo que es del César. Rodrigo Herrera, que me da como caja, le acertó esta semana con algo. Victoriano Cerda efectivamente llamó a la NFP para presionar. Y quedó demostrado que ya no tiene ni un poder en la NFP. Pero ni uno, cero, se le acabó. Está en la Se vereda al frente. acabó. O sea, lo más triste de todo esto es que este gallo va a hacer la comida el martes y va a ganar las elecciones. No, Las va a ganar. tengo otra info. A la vuelta volvemos con los Top Secret. Yo te quise hacer soñar con lo mejor. Salvatore Adamo, ahora, de 7 y 9 de octubre, este fin de semana, 20 horas en el estadio, en el Teatro Caupolicán. Es mi vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo bailé yo con Earth, Wind & Fire cuando era joven, cuando fui más adulto y todavía bailo con Earth, Wind & Fire? El 4 de noviembre a las 9 de la noche van a estar en el Caupolicán. La entrada, .ticket, como siempre. Earth, Wind & Fire Experience. Esa es experiencia. No vas a poder quedarte sentado ni un segundo, Mauricio. Oye, y fue un éxito Adamo en Monticello, ¿ah? Así que lo que viene en el Teatro Caupolicán va... Maravilloso. Top Secret tuyo, Marco primero. Sí, rapidito. A propósito de elecciones, Ricardo Pini. Ya le hemos contado quiénes son los Pini, los hermanos Pini, Testaferro, en algún momento Raúl Delgado, presidente de San Felipe, Testaferro de Bragarnik, también ahora con injerencia absoluta en Audax Italiano. Es la novia de el cuento, porque todos están detrás de Pini, tanto el oficialismo como la oposición. ¿Por qué? Porque está articulando 5 votos que pueden ser cruciales, para Antillo o para Milad. 2 de Audax, 2 de La Calera y 1 de San Luis, en donde tiene relación en los 3 clubes. ¿Por qué esto no se ha evitado? ¿Por qué los presidentes de clubes se hacen los lesos sabiendo esta situación? Nadie sabe. Más corrupción nada más. Yo te puedo contar que este gallo ya los tiene amarrados. No lo sé. Yungue, el articulador. Acuerde que yo conté en un Top Sí. Secret que él fue a almorzar con ellos, llegó después a lo que había en Casa de Piedra y a Victoriano Cerda se le cayó la cara, se fue, desapareció y nunca más apareció. Tú ibas a decir algo de Echeverri. No, iba a decir que me llama la atención la fotografía del momento. La última persona que entró con ruido y con parafernalia al mundo del fútbol fue Mauricio Echeverri. El Sí. símbolo Puta, me de la llegué a corrupción asustar. en la época de Sergio Jadwe. La última persona que entró al mundo de la política, que ha hecho ruido en el mundo de la política en los últimos meses, Pancho Malo. Símbolo de la creación y de la violencia de las barras bravas. Nosotros le estamos pidiendo al fútbol y a la política que solucione esto. Mira las señales que dan. Top Secret. Casas de apuestas. Representantes de jugadores. El mismo dueño de Rangers es el dueño de Copiapó. Jugaron Copiapó y Rangers este fin de semana. Y ganó Rangers, curiosamente, de visita. Se especula, necesitaba los puntos, necesitaba los puntos para poder seguir en competencia. Da para pensar que hubo arreglín. ¿Les gusta bien? ¿No les gusta bien? Nosotros exponemos el caso. Da para pensar que hubo arreglín. Si ustedes son los dueños de los 2 clubes, favorezcamos al que tiene que seguir en la liguilla para llegar a primera para recibir los 200 guatones mensuales. Mauricio, Normalmente ¿y la defensa es... Antofagasta? No, espérate, normalmente ¿Quién la es el dueño de defensa... Antofagasta? Mauricio, Marco, normalmente la defensa es... No, confíen en nosotros. No, la obligación de todos es dudar. Esa es tu obligación Sí, obvio. profesional. Si el dueño del club, de 2 clubes distintos, es el mismo y juegan entre ellos, tu obligación como periodista, como gente del fútbol, Como ciudadano, como hincha, es dudar. A lo mejor no hicieron nada, pero está la posibilidad y eso ya es malo. Antofagasta también tiene intereses No. el señor, el dueño de Rangers. Y le están quitando el estadio. Señores, Pirola. Chao, compadre. O renuncia o te sacamos. Chao. Pirola. Chao, compadre. Y vos,
Suspende la comida. No seas chanta. Chao. Se acabó. Se acabó.